Sí, fue en México donde surgió el Día Internacional de la Narración Oral. Sí, fue el año de 1990. El 22 de noviembre, caminaba yo por Garibaldi y me di cuenta que los músicos el día de Santa Cecilia festejaban el día de ellos. Y me pregunté y me dije, ¿por qué no hacemos un día para los cuenteros, para la narración oral? Y en este año de 1990 empecé a platicar con gente de la cuentería en México. Soy Margarita Hoyer, decana de los Cuenteros de México. Me siento orgullosa de que los narradores orales sigan sembrando la palabra en los campos de nuestro país. Y hablando de narradores, recuerdo hace ya tiempo, a fines de 1990, Germán Argueta me platicó que le gustaría que el 20 de marzo fuera el Día Internacional de la Narración Oral. A los contadores de cuentos nos pareció una excelente idea. Felizmente, el brillante pensamiento de Germán Argueta cobró vida. Y ya consensando, buscando opiniones, llegó el festival de Francisco Garzón Céspedes, era por el mes de julio de ese año de 1990. Y le dije que por qué no reuníamos fuerzas para hacer este día. Y me dijo que le parecía excelente la propuesta y nos volvimos a reunir, pero ya en el año de 1992. Mira, yo tengo una fecha, me dijo él, el 20 de marzo, que era el día en que iniciaron en Camagüey a contar cuentos. A mí me pareció excelente, sobre todo por el equinoccio de primavera, porque es la fecha de la floración de la tierra. Para nosotros, los antiguos nahuas, tiene que ver con la floración de la palabra, la vírgula. En ese sentido, nosotros somos metáfora, florecemos. La palabra es una floración de metáforas. Y ahí la esencia del 20 de marzo como el Día Internacional de la Narración Oral. Hay algo muy importante dentro de la historia, de la génesis de los primeros eventos. Fue la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos que hicieron en 1992 un festival, pero dentro del mes de marzo, porque ya el imaginario colectivo, pues por supuesto, ya estaba caminando. Pero, y esto es muy importante, porque se ha discutido de dónde viene el Día Internacional de la Narración Oral. Los datos duros de los que estoy hablando, la génesis fundacional de la idea, ya está, 1990. Fue en el año de 1993 que en un documento, en uno de sus pasquines, Francisco Garzón Céspedes puso que a sugerencia mía, del antropólogo Germán Argueta, se instituía el Día Internacional de la Narración Oral. Empezamos a trabajar y la gente en otros países empezó a mover en torno a este día. Y así pasaron varios años. Para mí fue muy importante que esto empezara a caminar. Pero me entero que ya en Argentina, que en Chile, que en España, empiezan a hablar del Día Internacional de la Narración Oral. En el año 2012 estuve hospedada en casa de Antonio González. Estaba participando del Festival de la Carátula. En una de las noches en las que nos quedamos charlando con otros narradores también hospedados ahí, el tema cayó sobre cómo era que había terminado habiendo una fecha mundial que conmemorara la narración oral, exactamente el 20 de marzo. Se arriesgaron varias hipótesis hasta que Antonio comentó que la idea que reunía todas las hipótesis sobre las que estábamos hablando pertenecía a Germán Argueta. Comienzo de la primavera, comienzo de los días largos, comienzo del buen tiempo, como Día Internacional de la Narración Oral. Y Germán Argueta era quien la había consolidado. Se habla de que fue en Suecia que este día tiene su origen,
Pero habrá que precisar muy claramente que en Suecia, según se dice, unos cuenteros se reúnen para celebrar a los narradores de historias. Asunto que, para no dejar dudas, yo lo que hice es mandar un documento a la embajada sueca aquí en México para que nos informen en relación a si este día el 20 de marzo se celebró algo en Suecia. Nadie da razón de quién es, pero bueno, ya hicimos la petición. Para mí es importante. En todo caso, si hay un día en Suecia del Día del Narrador de Historias, no tiene nada que ver, por supuesto, semánticamente con el Día Internacional de la Narración Oral. Bien, ahí precisamos. Pero otro de los puntos, ¿por qué pensé en celebrar a los cuenteros en este día? Esto es algo que tiene un sustento muy antropológico, porque la esencia del ser humano es la palabra, las lenguas, es decir, en la palabra, en las lenguas habita toda la cultura, en las lenguas está la memoria, la identidad, la cosmogonía, están los sueños, está lo simbólico. Lo importante del Día Internacional de la Narración Oral era festejarnos a nosotros los cuenteros, por supuesto, sí, con la esencia de la palabra, de las lenguas. Y si algo a mí me incomoda en la vida, es cuando te quieren invisibilizar. De pronto yo salí de toda la información, en gran parte de la información que se movía en el mundo. Se decía que si nació en Suecia, que si había sido el cubano, y no, ahí están los documentos duros. Y eso de invisibilizarme es así como un secuestro. Es inmoral, es injusto que alguien no dé cuenta y testimonio de quiénes son los de estas ideas fundacionales. Cuando alguien se quiere apropiar de una idea, es vergonzoso y además es injusto en términos de justicia. No se trata de festejar a una persona o decir que es una pirámide. No, el Día Internacional de la Narración Oral es de todos y de todos los estilos para contar cuentos. Así sea el cuenta historias, el cuenta leyendas, el narrador oral escénico, el cuentero popular, el cuentero comunitario, el cuentero profesional. Todos son diferentes estilos. Y el Día Internacional de la Narración Oral no es un día para una corriente de la narración, es para todas las manifestaciones y todos los estilos de contar cuentos. Y por eso es esencial, ¿no? Y si nosotros provenimos de unos genes que tienen que ver con el chamán, con el contador de la memoria primigenia, con aquel que era el hombre médico, el chamán que también era un astrónomo, el que también a través de su ritual del cuerpo y la palabra danzaba, cantaba y convocaba a los imaginarios. Nosotros provenimos de ahí. Y por supuesto, si hablamos de chamán, hablamos de un ser performancero que habita en todos los cuenteros con todos los estilos. Y bueno, pues esa es la belleza y la riqueza de un movimiento cultural de la narración oral. 1990, 2019, 29 años de la idea fundacional. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Le vamos a solicitar a la UNESCO que declare el 20 de marzo como el Día Internacional de la Narración Oral, donde todos los cuenteros del mundo que así lo deseen van a firmar para que este día, el día 20 de marzo, sea un día de fiesta de la palabra. Así es que va a llegar la carta a todos ustedes para que la firmen. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa!